Timoteo 1, 16 al 18 dice: que el Señor tenga piedad de la familia de Onesíforo, porque a menudo me dio ánimo y no se avergonzó cuando supo que estaba en prisión. Al contrario, dio pruebas de valentía, me reclamó y me recuperó. Que el Señor le conceda hallar la misericordia del Señor aquel día. Si Pablo no creyera que hay una purificación después de la muerte, y dice que él obró bien, que él lo ayudó, que él lo acogió, y como quiera, él expresa ese deseo de que el Señor tenga misericordia de él, por si acaso, porque hay cosas hay pecados que nosotros no conocemos de las demás personas, ¿verdad? Nosotros podemos ver lo que la persona hace, pero tal vez esa persona tiene unas faltas ocultas que tal vez no sabe que las tiene, porque a veces nuestro entendimiento no llega hasta tanto. Entonces, si murió en justicia, nítido, va al cielo. Si murió en pecado mortal, al infierno. Pero si tiene algunas imperfecciones, es bueno orar por estas personas. Vamos a ver dónde dice eso. Vamos a buscar el texto que dijo nuestra hermana, Segunda de Macabeos 12. Segunda de Macabeos 12. 44, 46. Segunda de Macabeos 12. Compa, ¿quién fue Judas Macabeo? Hubo en la historia del Antiguo Testamento, los macabeos eran unos hermanos que protegieron la tradición del pueblo judío en las batallas que se daban en la época antigua. Hubo una batalla en la cual los hermanos macabeos, luchando por la liberación de Judá, hubieron unos muertos del grupo de los que estaban batallando contra el enemigo, y resulta ser que estos macabeos que andaban con Judas Macabeo llevaban en su bolso, por decirlo así, amuletos, superstición. Y la superstición pues está prohibida por la Biblia, ¿no? Se supone que nosotros no veamos el horóscopo. Dice que aquí no hay horóscopo. Se supone que no veamos la adivinación, ¿verdad? O que creamos en esta cosa de que, pues mira, tómate el café de esta forma y vas a ver esto, vas a ver, o que si fulana me dijo, mira, en un sueño tuve esto, que nosotros no creemos en eso. Las cadenas. Exacto. Entonces, pues, Macabeo dice, pues, tenemos esta situación de estos hermanos. Ellos pudieron haber dicho, pues mira, no se salvaron, ya ves, condena eso, ¿no? Ellos con la tradición del pueblo piden por estos hermanos. Eso es lo que tú vas a hablar. ¿Entendieron? Los macabeos eran unas personas que estaban tratando de proteger lo que era la tradición judía, ¿verdad? Dice en 2 de Macabeos 12, 44 en adelante. Voy a leer un poquito más adelante. Eso mismo que estaba diciendo el compadre, ellos fueron a una batalla y ellos tal vez en ese momento les dio miedo y pusieron su esperanza, o tal vez para que les diera tal vez alguna fuerza mental o algo, ellos guardaron unas medallitas de eran unos dioses de Yamnia, eran unos dioses paganos, porque tal vez ellos fueron a batallar por fe, porque la fe que ellos tenían se demostró en ellos ir a defender una causa santa y justa, pero en ese obrar, en su interior, como que tambalearon y cogieron esa medallita y tal vez dijeron, por si acaso, vamos por ahí para abajo. ¿Y qué causó eso? Dice el texto desde 38 en adelante, se lo estamos resumiendo, de que hubieron muchos muertos, y cuando después que acabó la batalla,
se pusieron a verificar y en los bolsillos de esos muchachitos pues estaban esas medallitas, ¿verdad? Entonces dice, entonces bendijeron el comportamiento del Señor, juez justo, que saca a la luz las cosas ocultas, y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. El heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuvieran de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros, caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciesen allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte, de ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación. ¿Expiación qué significa? Si no sabemos lo que es expiación, nos perdimos en el texto. ¿Qué significa? Purificación mediante sacrificio. Expiación, purificación por medio de un sacrificio. Mandó pues a ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Aquí estamos viendo que las obras de estas personas eran justas. Ellos fueron a defender la causa de la fe, tambalearon un poquito, echaron esa medallita, como el que en la escalera, en el gatonero, una cosa y la otra. Tal vez fue un momento de debilidad. Entonces Judas Macabeo pues manda a hacer una colecta y manda con esa colecta ofrecerla también con oraciones para que los pecados de estas personas ya muertos fueran perdonados. Ahí vemos otro ejemplo. Como les dije ahorita en Apocalipsis 21-27, nada manchado entrará en la ciudad de Dios. Si usted tiene alguna mancha, algún pecado venial, alguna falta pequeña, no puede entrar al cielo. Pero como dice Juan, si hay faltas que no te confieren la muerte y hay pecados que sí te confieren la muerte, entonces ¿qué pasa con esas personas? Pues en estos textos describe que hay una purificación. ¿Ves? Vamos a ver Mateo 12:32. Mateo 12:32, para que vean a Jesús hablando un poquito más de esto. Mateo 12:32. Mateo 12:32. Dice, al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Si no hubiera perdón en el otro mundo, Jesús no hubiera dicho ni en este ni en el otro, simplemente hubiera dicho no hay perdón. No hay perdón, pero dice no se perdonará ni aquí ni en el otro. Quiere decir que en el otro sí se perdonan unas faltas. Entonces vamos viendo que hay un sitio de purificación a través de fuego, donde van estas personas, que no es un fuego condenatorio, sino que es un fuego purificador. Cuando vemos esto, todos los textos a la luz de la Escritura, podemos juntar mejor el rompecabezas y decir, espérate, estas faltas ni nos condenan, ni nos hacen merecedor de entrar rápido al cielo, sino que vamos a purificar primero. Tengan presente que los que van al purgatorio o los que se van a limpiar de sus pecados son personas que ya son salvos, pero imperfectamente purificados. No es una segunda oportunidad, no es de que tú te vas, pejeas, vas al concierto de Bad Bunny, le coqueteas a la secretaria y viceversa, y de momento te mueres y dices, fíjate que yo voy para el purgatorio, allí sufro un ratito y después para el cielo. Eso no es. Eso no es. O sea que uno tiene que perseverar hasta el final. ¿Por qué es necesaria esa purificación? Como dijimos en Apocalipsis 21-27, nada manchado entrará en la ciudad de Dios. En Mateo 5:48 dice, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nosotros, ¿hay perfección de nuestra parte? Yo no me atrevería a decir que yo soy perfecto, por más que me esfuerce. Sean perfectos, sean santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Yo imagino que estará San Pedro
sentado allí y todos los demás están en el purgatorio. Y para allá vamos nosotros. Eso no come tiempo por lo que se le explica ahí, ¿no? Lleno como el concierto de Chayanne, a capacidad, ¿verdad? Entonces, en Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie puede ver a Dios. Hebreos 12:14. Difícilmente nosotros, hay personas que están en estado de santidad. Eso es otra cosa que hay que aclarar un poquito. Los santos son las personas que ya llegaron a la meta. La persona en estado de santidad es la persona que está en un estado de amistad con Dios, entiéndase, está cumpliendo los mandamientos, no está pecando mentalmente, está haciendo obras de caridad. ¿Por qué se dice que es estado de gracia? Porque se puede perder. Yo puedo estar en estado de gracia hoy y mañana puedo estar embajado en pecado otra vez. Y por eso me confieso. ¿Ves? Por eso se dice estado de gracia. Porque lo puedo perder en cualquier momento. ¿Ves? Entonces, si Jesús dice sean santos, como vuestro Padre es santo, y dice sean santos ahora, el que diga, es que yo soy humano y no puedo ser santo, pues entonces estamos diciendo que Jesús está pidiendo algo que no es capaz de alcanzar nadie. ¿Ves? Ahorita hablé con una catequista, tengan cuidado con eso. La primera carta de Juan dice que cada uno tiene pecado. Que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. ¿Por qué? Porque todos, en mayor o menor escala, siempre metemos la pata en algo. Aún hasta callados, podemos estar callados. Y si a veces viene un pensamiento, si uno no sabe discernir ese pensamiento y rechazarlo a tiempo, se puede uno verse a novelear en el pensamiento y puede decir, contra, ¿verdad? Esa vecina que gorda me cae. Y es bochinchosa y se pasa a meter en las ventanas. Es que yo ahorita voy a pasar por ahí y que ni que me miren. Sin uno decir nada, pensándolo. Sabe que no hay una perfección, pero estamos llamados a la perfección. Estamos llamados a ser santos. Jesús no dijo, cuando mueran entonces serán santos. O cuando mueran van a ser perfectos. Dice, sean santos ahora. Entonces por eso la santidad es un estado. Yo puedo estar en estado de santidad, me confesé, comulgué, hago un examen de conciencia, sigo los mandamientos, hago obras de caridad. Y voy rechazando muchas cosas, estoy en estado de amistad plena con Dios. Eso se puede perder o se puede ganar de nuevo. ¿Verdad? Tengan eso presente. Ahorita hablé con una catequista y me dijo, es que no todo el mundo tiene la capacidad de eso. Le dije, tenga cuidado, porque dice la Escritura, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Nosotros es imposible que con nuestros esfuerzos cumplamos aunque sea un solo mandamiento, porque todo es gracia. Lo que está en nosotros es aprender qué el Señor quiere de mí, y si yo me analizo y digo no puedo hacer eso, pedírselo al Señor a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te lo da. Lo que pasa es que mucha gente tiene miedo de pedirle algo a Dios porque sabe que el Señor se lo va a conceder. Y como a veces nos encanta pecar. ¿Y por qué nos encanta pecar? ¿Y por qué no hay cambio de vida? Porque no vemos a Cristo en la Eucaristía. Porque le pongo un ejemplo. Puede ser que, y conozco personas, esta mujer que sufrió mucho con su esposo, ¿verdad? Ya no tiene culpa. Sabía que el matrimonio es para toda la vida. El marido la dejó. Alguien le dijo, pero chica, si tú tienes derecho a ser feliz. Dios no quiere personas infelices. No, ¿verdad? Y allá vino este macharrán, tremendo cuerpo, bonito, calvo, el hombre tiene que ser calvo, bonito, ¿ves? Con mucho dinero, la saca para restaurantes caros, le da viajes todos los fines de semana para allá, para el condado, buen proveedor, el tipo es deportista y todo, se casa con él, empieza a vivir en adulterio, ¿verdad? Y le dice un día que está lleno de vacío, va a un sacerdote, el sacerdote le dice, acuérdate, el matrimonio es para toda la vida y que tú te separaste de tu marido y ese es tu marido legítimo. Y tú sabías antes de casarte que si tú te divorcias y te casas con otro, cometes adulterio contra este. Entonces esta es la vocación de nosotros. Tú estás llamada, o tú estás llamado, porque puede ser a través de un hombre, a permanecer en estado de castidad y ofrecerle eso al Señor para que no cometas lo que es adulterio.
¿Y qué pasa? La persona, como no tiene fe en la Eucaristía, mira para allá y ve una velita y dice, yo no voy a dejar ese tremendo macharrán que me hace sentir como una reina, que me paga todo, que me mantiene, porque ahora mismo los nenes me los tienen bien vestiditos, aquí no falta nada, la luz, el agua, todo está al día, es un hombre bello, me besa rico, yo no voy a dejar todo eso. Y es católico, no comulgamos, pero es católico, y yo no voy a dejar todo eso, yo no voy a dejar eso por comer un canto de pan el domingo, es que eso no es negocio. No es negocio. ¿Tú sabes para quién no es negocio? Para quien no ve a Cristo en la Eucaristía. Para quien piensa, como le dijo el demonio a Adán y a Eva, no morirán. Uno piensa que uno no va a morir. Uno piensa que uno va a tener oportunidad de que cuando la mujer esté toda vieja, o el viejo esté escrachado, entonces ahora yo voy para la iglesia y voy a arreglar mi vida. Puede ser que eso suceda, pero ¿y si no tenemos tiempo? Voy para el purgatorio porque allí hay una segunda oportunidad. Y está todo, yo no me preocupo por eso. Por eso es que es importante, si nosotros no conocemos lo que es el purgatorio, entre otras cosas, nosotros empezamos a vivir nuestra vida de fe en la ignorancia, y la ignorancia hace que yo me relaje. Tranquilo, yo no tengo que confesarme, yo no tengo que hacer esto, yo tengo que comulgar. Yo voy al purgatorio y voy a sufrir un tiempito, pero después yo salgo de ahí con las oraciones de papi, de mami y de mis abuelos. Y salgo. Entonces esa persona a través de la vida vive pecando sin dar fruto. ¿Por qué? Porque no conocía qué es el purgatorio. Porque si conociera que el purgatorio no es una segunda oportunidad, diría, espérate, para allá no puedo ir. Entonces si no puedo ir para allá, tengo que hacer algo con mi vida. ¿Ves? Entonces por eso es que nosotros debemos prepararnos y conocer la fe, porque hay muchas personas afuera que están adormecidas porque realmente no entienden la doctrina católica. No la entienden. Y en algún momento todos nos vamos a morir y todos vamos a ver esas cosas que están reveladas en la Biblia. Nos veremos cara a cara con el fuego de Dios. Nos veremos cara a cara con el fuego, la oscuridad, el sufrimiento, el rechinar de dientes, el gusano que no se cansa y que el fuego no se apaga. O estaremos en el purgatorio, tal vez con el alma tranquila, sabiendo que nos falta poco para entrar en la eternidad, pero sufriendo algo necesario por unas imperfecciones que tenemos. Todos nosotros vamos a experimentar eso, porque eso está divinamente revelado. Pero es importante que lo sepamos. Antes del concilio de León en 1472, como les dije ahorita, ya en el año 160 para adelante, ya hay algunos cristianos de la Iglesia Católica que ya hablaban del purgatorio y de las oraciones por el descanso eterno de estas almas. Algunos ejemplos, porque ahorita me puse a leer y son un montón. Porque el que dice, el Papa se inventó eso en el 1500 algo, ¿cómo se llama el Papa? San Gregorio, se lo inventó en el año 1500 algo, porque eso ni está en la Biblia, ni está en los primeros cristianos, nadie creía en eso. Pues sí, en la Biblia lo hemos leído, que hay un estado, ¿eh? Algunos ejemplos en el año, estos nombres los pueden apuntar si quieren, si no, pueden buscar en internet el purgatorio y los primeros cristianos y van a ver el montón de nombres y los años y las posiciones que tienen esas personas en la iglesia y cuáles eran las creencias que ellos tenían con respecto al purgatorio, y van a ver que hay una línea ininterrumpida desde la escritura que se escribe casi en el año 90, continuamente hasta el día de hoy. Es una cosa que la iglesia siempre ha creído, no es que el Papa se lo inventa en el año 1500 algo. Clemente de Alejandría hablaba del purgatorio en el año 202. En el año 160, Hechos de Pablo y Tecla, que es un escrito en el año 160 por una conversa que se convirtió al escuchar las predicaciones de Pablo. Dice que esa persona dejó su novio plantado en el altar y se fue a servirle a Pablo. Dice ella, entre otras cosas, una de las frases que ella tenía, o de nuevo un extracto de los escritos, dice: madre, tú deberías tener esta extranjera Tecla en mi lugar,
para que ore por mí y yo pueda ser transferido al lugar de los justos. Tertuliano en el año 220, San Cipriano, obispo de Cartago en el año 249, Orígenes en el año 253, Efrén de Siria, que es un doctor de la iglesia, diácono, en el año 373, San Basilio de Cesarea en el año 379, que es obispo, Cirilo de Jerusalén en el año 386, y la lista sigue y sigue y sigue por ahí para abajo. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Ahora no me digas que la iglesia nos ha mantenido la ignorancia con todo esto, porque los ignorantes somos nosotros que no leemos. Por eso está en el catecismo. No, Digo, le pregunto, en el purgatorio debe haber una clasificación, porque, o sea, hay un periodo de tiempo que va a permanecer la persona en el purgatorio, dependiendo la deuda que tenga. hay unas cuestiones que algunos santos y santas místicos han tenido con relación a esos detalles. Eso ahora mismo, esos textos no los tengo porque eso es más en profundidad, pero sí, Porque hay había una obra, no sé si es la Divina Comedia hay una comedia. o algo de Dante. que- La Divina Comedia es católica. No, eso es literatura, ¿verdad? Y no Sí. podemos mencionar eso como para referirnos como Sí, por eso, revelación, sí. ¿verdad? Porque Dante lo que nos explica es los diferentes niveles que él va viendo, pero es una literatura, ¿verdad? No de revelación No, divina. no, no, sí. Lo que, contestando su pregunta, por eso es que es bien importante lo que está diciendo Jesús, bien importante, porque nosotros aquí espiamos. O sea, no es que yo confieso mis pecados, el Padre me da una penitencia y ahí se quedó. No, hay que expiarlo. O sea, tenemos que purificarnos, Desde acá. que es lo que lamentablemente muchos de nosotros los católicos no nos gusta. La mortificación de los sentidos, la mortificación del gusto, que si yo sé que no puedo ir a tal sitio porque eso no me va a ayudar a mí, a mi salvación, pues yo no voy. Pero no se va a pecar mucho. Quizás admito pues que digan 2 o 3 cositas malas, o mi forma de vestir. Esos son detalles que si nosotros no lo hacemos aquí, nos va a coger allá. Allá sí nosotros estamos salvos, porque el que va al purgatorio está salvo. Pero va a haber un sufrimiento porque yo no voy a tener esa visión delante de Dios hasta que yo purifique esos pecados. Eso que yo no purifiqué aquí por vago. Por vago. ¿Cuánto tiempo es? No se sabe. Pueden ser 1000 años, 5000 años, 10.000 años. Acuérdense que el tiempo existe para nosotros. Para Dios no existe el tiempo. O sea que pudiera llegarnos el juicio final y nosotros pudimos haber estado todavía en el purgatorio. Entonces, ¿qué nosotros preferimos? ¿Ir directamente? Claro, eso es ir directamente. La meta no es pasar por el purgatorio, es ir directo. Pero Dios, pues, sabiendo nuestra humanidad, porque la teología católica es una teología bien humana, no es una teología protestante que lo que dice es que nosotros somos humanos y como el humano no tiene salvación porque es un miserable, Dios cubre con su sangre los pecados y el hombre no se transforma. Y la Iglesia Católica dice no, Dios sí nos limpia del pecado, pero nos transforma. Por eso no podemos hacer otro Cristo. Podemos ser otro Jesús. ¿Y qué lleva a eso? Pues que yo puedo obrar. Mis obras con mi fe me purifican. Porque nada puede entrar con pecado al cielo. Eso está en Apocalipsis, lo dice. Nadie puede entrar. Entonces, nosotros
aquí tenemos que purificar. Un ejemplo, yo llevo 8 años viviendo en castidad. Yo soy divorciado. Mi esposa, la que era mi esposa, se casó, hizo su vida. Yo pude haber hecho mi vida con otra mujer, con otra gata, como dicen por ahí. ¿Verdad? Yo pude haberlo hecho, porque yo me lo merezco, como dicen por ahí. Pero yo creo que Jesús está ahí. Esa es la pregunta. El criterio de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? La Biblia, sí, la tiene. Pero ¿quién más la tiene? La iglesia. El evangélico dice, no, es solamente la Biblia. Es como tú tener un álbum, que tú tengas una foto y tú deduces quiénes son ahí los papás y los hijos. Pero viene el dueño del álbum y te dice, no, mira, este es el nene. Este soy yo. Así es la iglesia. Entonces nosotros tenemos que espiar eso aquí, obligado, no hay otra. La pregunta le voy a hacer porque yo personalmente, yo mi opinión muy personal, cuando yo escucho de X o Y personas que mueren de repente, para mí es algo que yo pienso, Dios mío, las personas dicen, ay, se fue tranquilo, murió de repente, está bien, pero yo pienso que eso se lo he presentado a mi Dios, le he pedido, por favor, Señor, prepárame antes de que yo parta, ¿no? Pero una persona que muere de repente, como que para mí, pues es algo que me choca, porque entonces, si muere de repente, pues esa persona, si no se preparó, pues entonces ese purgatorio lo va a tener que pasar. Mientras que la persona está encamada. Y la gente dice, está sufriendo porque está encamada, pero entonces yo pienso que está encamada, pero ahí ella está purgando sus pecados porque está encamada. Y es verdad que es triste y es duro para uno ver a esa persona sufriendo, pero ese sufrimiento de esa persona, pienso yo, la va a ayudar a llegar a donde tiene que llegar. Pero Dios no quiere que nadie sufra. Dios no quiere mal de nadie. ¿O sí? Pero entonces... Pero Dios quiere mal de nadie a alguien. No. Entonces, ¿por qué está sufriendo? Tiene que ofrecer ese sufrimiento. O sea, no le quiero, ¿verdad? Pero lo que usted está diciendo es cierto. Le hice esa confrontación porque cualquier persona se lo puede hacer. Entonces, usted como católica tiene que decir, lo que pasa es que el sufrimiento tiene un valor salvífico. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz. Y Cristo, por medio del sufrimiento por nosotros, nos salva. Entonces, una persona que muere de repente, ese juicio es de Dios. Solamente Dios en ese momento sabrá si esa persona merece el cielo, merece el infierno o va a pasar por el purgatorio. Usted lo que tiene que hacer es orar por esa persona. Con respecto a esa pregunta, si la persona está en estado de gracia, ¿sabes? Que está confesado, a veces le lleva la comunión. Pablo dice en uno de sus textos, yo sumo mis sufrimientos a los de Cristo por el bien de la iglesia que es su cuerpo. ¿En qué momento el dolor trae un alivio para ti y tal vez para la iglesia en general, para cubrir cualquier necesidad que tenga cualquier persona? Cuando yo estoy en estado de gracia y yo sufro con amor y con paciencia, digo, Señor, esto que estoy sufriendo, yo te lo ofrezco a ti por el perdón de los pecadores, por que tú le des consuelo a una persona que está peor que yo. En ese sentido, ese dolor tuyo te purifica, te da la paz y sirve para las diferentes causas de personas que están dentro de la iglesia sufriendo. En ese caso, para una persona que geniega de Dios, ese sufrimiento se le va a convertir en una amargura, se le va a convertir en una desesperanza. Y qué malo es sufrir encamado sin tener ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de... ¿Y después de aquí para dónde? Eso debe ser horrible. Mi esposa fue a Brasil a ver unos leprosos y dice que esa gente en las casas no tenían ventanas y que cuando veían que el grupo de la iglesia llegaba, esa gente se ponían tan contentos. La lepra es una cosa que te hace que los cantos de tu carne se te caigan.
Y decía que la gente le brillaba la cara cuando veían que el sacerdote y los misioneros llegaban. Y decía, pero ¿cómo es posible eso? Porque es posible estar encamado y tener paz. Y es posible tenerlo todo y suicidarse. Porque la diferencia entre uno y otro es cómo tú vives, sea en la riqueza, o sea en la pobreza, o en la enfermedad. Mientras más apegado tú estés a Dios, más feliz tú vas a estar en cualquier situación. Sea en la carencia o sea en la abundancia. Pero cuando yo estoy en estado de gracia, la carencia se me convierte en una alegría bien inexplicable cuando yo sufro con paciencia, mirando a Cristo. Es decir, si tú sufriste con paciencia 3 horas allá arriba por mí, yo voy a sufrir con paciencia lo que necesite sufrir para que otro se beneficie de esto. Yo te lo ofrezco. Y yo he pasado por eso, y tal vez Ángel lo ha pasado, y se experimenta una paz bien rara. Yo he estado de cama, operado de rodilla. Yo tuve 17 días que veía el sol salir por un lado y se escondía por el otro. Y es bien frustrante. Yo pensaba que mi trabajo depende de mi pierna. Yo soy guardia. Y decir, no puedo proveer, no sé cómo va a quedar esa pierna. Y muchas cosas. Ese silencio que yo tuve 17 días, donde tuve que descubrir el valor de mi esposa, porque ahí es que tú ves todo diferente en esa cama. Uno aprende a valorar valga la redundancia, el valor que tiene la esposa, el valor que tiene tu movilidad, tu libertad, las cosas cotidianas que tú haces en el día. Y es un momento donde tú te enfrentas con la tentación, porque estás en el desierto, y con la voz de Dios. Entonces tú eliges. Si tú desde ahora te acostumbras a escudriñar la palabra de Dios, en el momento que estés de cama o estés en el lecho de muerte, no vas a tener miedo. Y lo que sufras, sea lo que sufra, se te va a convertir en una alegría y una paz, una libertad bien inexplicable. Pero pobre del que ahora se dedica a beber, a trasnochar y a decir, olvídate, que yo de viejo, como sea viejo, me convierto. Cuando le llegue la hora a esa persona, pobre de esa persona. Porque lo más difícil que es vivir sin esperanza, sabiendo que estás próximo a tener tu hora. Eso es horrible. Eso es un infierno. Y yo pienso en estas personas que no conocen la Eucaristía, que no conocen la unción de los enfermos. Qué triste debe ser que tú bases tu fe en emoción, en brincos, en otras iglesias, y cuando estás ahí, los he visto, como lloran como una de chiquito. ¿Y tú no crees en Dios? Sí, pero porque el Dios que ellos creen está bien lejos. Pero cuando tú estás ahí en el desierto, como estuvo Jesús, y no tienes la Eucaristía, qué triste. Y yo a veces le digo al compadre, nosotros tenemos que salir a enseñar las cosas. Porque un evangélico que está en su lecho de muerte puede tener o una falsa esperanza, o la esperanza que tenía de emoción, como no tiene emoción, porque ya no puede brincar ni saltar ni tocar pandereta. Está ahí y se niegan. Y tengo amistades que son así, hijos de pastores y todo, y cuando les llega la prueba así, se niegan.